Bueno, ahí arrancamos. Como les decía recién, vamos a hablar hoy de cáncer de colon y recto. Vamos a empezar hablando de cáncer de colon. Esa es mi cuenta de Twitter y este es el mail del hospital por si nos quieren hacer alguna consulta o quieren saber algo más o ponerse en contacto con nosotros. Y la idea nuestra siempre es darle la visión de las enfermedades desde el punto de vista del cirujano. O sea, hoy vamos a ver el cáncer de colon no desde el punto de vista por ahí del gastroenterólogo, del clínico, sino desde donde lo vemos nosotros, los cirujanos. ¿Eh? Entonces, en general, nuestro contacto con el tumor de colon empieza ya con un paciente que viene con un estudio como este, con una lesión mucosa del colon. En este caso vemos cómo se ve la mucosa normal, que se ve lisa, brillante y rosada. Y en el centro de la imagen hay una lesión que es sobrelevada, lobulada, ulcerada. Ven que tiene como que se ve como rojiza, como que tiene sangre, o sea que sangra al contacto. Y es infiltrante, se la ve que crece por sobre la superficie de la mucosa normal y si uno la toca, en este caso con el endoscopio, en general estas lesiones son duras. Esto es como nosotros habitualmente nos llega al paciente. El paciente ya viene con el diagnóstico de tumor de colon y es una enfermedad que es sumamente frecuente en la Argentina, es el tercer tumor en frecuencia y es la segunda causa de muerte en la Argentina por cáncer. Cuando hablamos de cáncer de colon y recto, si bien hay distintos tipos histológicos, nos vamos a referir en general al adenocarcinoma de recto. Los otros son tumores más raros que los vemos, pero son mucho menos frecuentes, y entonces hoy solamente vamos a hablar del adenocarcinoma de recto. Hay tres tipos de adenocarcinoma de recto, el más común que es el cáncer esporádico, que es el que vemos generalmente. Hay un cáncer hereditario que es el que se va a asociar a los síndromes polipósicos, que ese es otro capítulo separado también del cáncer colorectal. Y hay un tipo de cáncer que es el cáncer familiar, en el que hay una predisposición genética familiar, pero sin llegar a ser un síndrome hereditario o polipósico. El riesgo de desarrollar cáncer que tenemos en la población en general es del 4%. Si esos pacientes tienen familiares de primer grado con cáncer, el riesgo se duplica y pasa al 9%. Y si hay más de un familiar en la familia con cáncer de colon, eso se vuelve a duplicar y el riesgo es del 16%. También aumenta el riesgo de tener un cáncer si los familiares tuvieron adenomas y no llegaron a tener cáncer. Ahí también vemos que se multiplica ¿cómo es? El porcentaje y la chance de tener cáncer. Esto hablando de la población en general y de los pacientes que tengan cánceres familiares. Los síndromes hereditarios, por ejemplo, una poliposis adenomatosa familiar, tiene 100% de chances de desarrollar cáncer. O sea, nosotros sabemos que ese paciente, pasada cierta edad, va a tener un cáncer de colon y nosotros lo deberíamos tratar antes de que tuviese el cáncer, ¿verdad? Cuando hablemos de cáncer de colon, el cáncer se va a desarrollar a partir de pólipos, o sea, vamos a tener cambios en la mucosa que van a generar un crecimiento del epitelio y ese epitelio, a medida que va ganando displasia y ganando mutaciones, se va a transformar en invasor y va a poder atravesar la membrana basal, o sea, la muscular de la mucosa, y transformarse en un cáncer invasor. Hay clasificaciones para las lesiones planas, ¿sí? Como la clasificación de Kikuchi, que es, vamos viendo cómo acá el tumor ya pasa la submucosa y según cuánto infiltre la submucosa, tenemos la clasificación SM, que quiere decir submucosa 1, 2 y 3, según la profundidad que tenga de invasión. Y para los pólipos pediculados, o sea que tienen un tallo y el cáncer va a estar en la cabeza de ese tallo, tenemos la clasificación de Haggit, en los que la submucosa del pedículo va a ser la que nos va a clasificar qué tipo de tumores. En cuanto a los pólipos, vamos a llamar pólipos a todos los crecimientos que hay en la mucosa. Esos son los pólipos adenomatosos, las clasificaciones para los pólipos adenomatosos, pero tenemos también pólipos que son no neoplásicos, o sea, son pólipos 100% benignos. Los más comunes son los hiperplásicos, los juveniles, los pólipos de Peutz-Jeghers, pólipos inflamatorios y otros síndromes más raros. Los adenomas, que son los que nos interesan hoy porque son los que pueden evolucionar al cáncer. Y tenemos principalmente dos tipos. Uno que son los pólipos aserrados y otro que son los adenomas tubulares, túbulo vellosos o adenomas vellosos según el contenido
de componente velloso que tenga. Estos pueden evolucionar a un carcinoma in situ, o sea, lo que sería una displasia severa, pero sin que pase la muscular de la mucosa, o ya tener un cáncer invasor cuando el tumor va a pasar la muscular de la mucosa. Y después tenemos tumores submucosos benignos, que son como misceláneos. Aquí tenemos la secuencia adenoma-carcinoma ilustrada según las mutaciones que va ganando ese epitelio, ¿no? Que pasa de un epitelio normal, hay una serie de caminos genéticos, la mutación del APC, del KRAS, del P53, estos son por ahí los que más se conocen, los genes que tienen que ver con la inestabilidad microsatelital y los genes que tienen que ver con la inestabilidad cromosómica. Estos son los tres caminos genéticos para el desarrollo del cáncer de colon. La mutación del APC, la inestabilidad microsatelital y la mutación cromosómica. Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos un tumor, vamos a buscar y a tratar de estadificar ese tumor de colon. Para estadificarlo vamos a usar la clasificación TNM, como se usa en la mayoría de los tumores, y esto va a tener el T, se va a clasificar según la profundidad de invasión en la pared del colon. Recuerden que el intestino tenía la mucosa, que era la mucosa con la muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular, y la serosa o la adventicia en la parte, por ejemplo, del recto extraperitoneal. Los T1, o sea, si está por arriba de la mucosa, es una lesión benigna, ¿sí? Entonces no se considera cáncer y haciendo una resección solo de esa mucosa lo podríamos curar. Cuando el tumor pasa a la muscular de la mucosa, como en este caso, ahí ya hablamos de cáncer, en este caso es un T1, y la diferencia entre la lesión benigna y la lesión invasora va a ser que en la submucosa el tumor puede acceder a los vasos linfáticos y a vasos sanguíneos de gran calibre que le van a permitir dar metástasis a distancia, cosa que cuando está confinado a la mucosa no lo puede hacer. Tenemos los T2 que ya infiltran el músculo, T3 que va a atravesar el músculo y T4 cuando infiltra un órgano vecino. Y en este momento estamos dividiendo en T4A cuando infiltra el peritoneo parietal, que está libre en la cavidad abdominal, y T4B cuando va a infiltrar un órgano vecino. Lo mismo vamos a clasificar según la presencia de adenopatías y en el M según la presencia de metástasis. Esta es una clasificación que no usamos más, yo siempre igual se las pongo porque a veces les aparecen las preguntas de exámenes. Tenemos la clasificación de Dukes, que era Dukes A, son los pacientes iniciales sin ganglios, los Dukes B, T3, T4 sin ganglios, y Dukes C son los pacientes que tienen adenopatías positivas. La verdad en la clínica no lo usamos más, pero se las menciono por las dudas. Hay algunas variaciones del estadio TNM, por ejemplo, lo que comentamos recién del T4, N1 subdividido en A cuando es solo un ganglio, N1B 2 a 3 ganglios, y N2 A o B también según la cantidad de ganglios que tenga. ¿Y por qué es importante saber qué estadio tiene este tumor? Porque según el estadio que tenga vamos a ver la sobrevida que va a tener ese paciente. O sea, fíjense que los pacientes estadios 1 para ambos sexos tienen una sobrevida a los 5 años de casi el 100%, y eso va disminuyendo a medida que progresa el estadio. Obviamente los pacientes con estadio 4, que son los que tienen metástasis a distancia, casi no tienen sobrevida a los 5 años. Entonces, nosotros cuando nos enfrentamos a un tumor de colon, vamos a tratar de ver vamos a tratar de ver dónde lo podemos encuadrar y cuál va a ser el mejor tratamiento. Entonces dijimos, antes de empezar esto, nosotros tenemos dos cosas. Necesitamos tener, obviamente, el diagnóstico de cáncer de colon. Una posibilidad, como les comenté al principio, es que el paciente no llegue con el diagnóstico ya hecho de cáncer de colon, o sea, con su estudio, con su videocolonoscopía, y el clínico o el gastroenterólogo no lo deriva para el tratamiento. La otra posibilidad es que nosotros hagamos el diagnóstico en consultorio, y ahí tenemos que estar atentos a detectar algunos síntomas para pedirle los estudios. Entonces, los tumores de colon pueden presentarse con síntomas de anemia, de proctorragia, alteraciones en el ritmo evacuatorio, si un paciente queda constipado que tenga diarrea o viceversa, o síntomas de subobstrucción.
En todos los pacientes que sean mayores de 45 años, que tengan cualquiera de estos síntomas, le vamos a pedir una videocolonoscopía. Mismo a estos pacientes de más de 45 años, ya sin síntomas, habría que hacerle un screening de cáncer de colon con una videocolonoscopía por lo menos cada 5 o 10 años. En los pacientes más jóvenes, en los cuales la incidencia del cáncer de colon es menos frecuente, como que tenemos que tener una sospecha diagnóstica más importante para pedir una videocolonoscopía. Pero entonces, cuando están en consultorio, si ustedes ven un paciente que viene con una anemia ferropénica, hay que hacerle una videocolonoscopía. Un paciente que tiene estos síntomas, dijimos, de alteración del tránsito o de proctorragia, conviene combinar el estudio con una videocolonoscopía. Si se asocia a pérdida de peso, antecedentes familiares, etcétera, más aún tenemos que hacer este estudio. Entonces, cuando nosotros ya tenemos ese diagnóstico de cáncer de colon, tenemos que evaluar estadificarlo, o sea, hacer una estadificación clínica y evaluar si lo podemos operar o no, que es lo que vamos a querer porque es el tratamiento curativo que tenemos para este tumor. Entonces, según el resultado de la tomografía, vamos a ver si el tumor es resecable y vamos a ver si el paciente tiene metástasis o no tiene metástasis. Si el tumor es resecable y no tiene metástasis, el tratamiento indicado es hacer una colectomía con una intención curativa. Y con eso ya vimos que si el paciente tiene un estadio 1 o 2, va a tener una sobrevida larga a los 5 años. Si es un estadio 3 o un estadio 2 de alto riesgo, según la clasificación histológica postoperatoria, vamos a complementar el tratamiento con quimioterapia. Si el paciente tiene metástasis, o sea que es un estadio 4, ahí tenemos que ver qué tipo de metástasis tiene, si podemos hacer una resección simultánea de las metástasis, si hacemos una resección diferida, si hacemos lo que se llama una resección inversa, que es operar primero la metástasis y después el primario, y todo eso se combina con distintos ciclos de quimioterapia. O sea, tenemos dos grandes grupos, que es lo que tenemos que detectar inicialmente, si con tumor resecable, que es lo más común en el cáncer de colon, con metástasis o sin metástasis. Hoy vamos a hablar de este grupo, que es tumor resecable, sin metástasis, colectomía. ¿Bien? Entonces, nos llega el paciente, si le sospechamos el diagnóstico, le hicimos la videocolonoscopía, vuelve, y lo primero que vamos a hacer es hacerle un análisis general, un hemograma para ver si tiene anemia, proteinograma para ver la cicatrización, coagulograma para la operación, y los marcadores tumorales, que no nos van a dar información diagnóstica, o sea, no sirven para hacer screening, pero sí nos van a servir como marcador inicial del valor y la carga tumoral que tiene ese paciente. La estadificación la vamos a hacer con una tomografía. Ese es el mejor estudio para estadificar el cáncer de colon. Cuando la pidan tienen que pedir TAC, tórax, abdomen y pelvis, con contraste oral y endovenoso. Necesitamos la tomografía de tórax para evaluar el pulmón, que es el segundo lugar de metástasis del cáncer de colon, abdomen para evaluar el hígado y pelvis para evaluar el colon y el intestino delgado. Contraste oral para ver la permeabilidad de la luz intestinal y el contraste endovenoso para evaluar las metástasis hepáticas. Y en esto, además de evaluar el pulmón y el hígado, vamos a ver el uréter, el duodeno y la pared abdominal y la relación que tiene con el tumor. Más o menos un tercio de las tomografías van a tener hallazgos significativos. Por ejemplo, en esta vemos un gran tumor de colon derecho, se ve la pared engrosada. Fíjense la pared del colon normal y la pared de este colon, ¿no? La pared intestinal en la tomografía tiene que tener menos de 3 milímetros y eso se considera como normal. En este caso vemos que acá la pared tiene 1 centímetro, o sea que está engrosada. Vemos acá la grasa del celular y la grasa que está alrededor del tumor, y esta grasa es más densa, o sea, se la ve más blanca, y eso quiere decir que hay edema alrededor de la lesión, y por dentro de la luz se ve que pasa el contraste oral. En este otro caso vemos la parte de otro paciente con una tomografía de hígado con múltiples metástasis hepáticas en la secuencia con contraste endovenoso y se ven claramente. A pesar de que muchas tomografías tienen hallazgos positivos,
nos cambian la conducta, o sea, cambian lo que vamos a hacer en un 16% de los pacientes. O sea, este paciente, si bien sabemos que tiene el tumor más grande o más chiquito, igual va a ir a operación. La cosa cambia cuando tenemos este tipo de hallazgos, que en este caso este paciente iría a hacer un tratamiento con quimioterapia, pero sin cirugía del primario. En algunos casos necesitamos estudiar el resto del colon. Entonces, si volvemos para atrás, este que era un tumor de colon derecho, en la endoscopía nosotros vemos todo el colon izquierdo hasta que llegamos al colon derecho y vemos el tumor. Si tuviésemos un tumor de colon izquierdo y que no es franqueable, o sea, nosotros vamos a llegar hasta el tumor y nos va a faltar estudiar el colon derecho. Entonces yo a ese paciente le puedo ofrecer una colectomía izquierda, pero tengo que saber que el colon derecho que le voy a dejar está sano. Entonces, en esos casos le voy a pedir una colonoscopia virtual. Eh, No la vamos a hacer de rutina, no se pide rutina. Como screening es peor que la colonoscopía física, ¿no? La colonoscopía real. Y la ventaja y la indicación va a ser esta, va a ser, tenemos dos cosas. Una, estudiar el colon listal cuando tenemos una lesión de colon izquierdo infranqueable. Y lo otro, si vamos a operar al paciente por la laparoscopía y nosotros queremos saber en qué parte del colon está, podemos hacerle una colonoscopia virtual y eso nos va a dar un mapa anatómico de dónde está localizado ese tumor. Acá tenemos una imagen, por ejemplo, de una colonoscopia virtual en la que se ve un tumor polipoide y fíjense cómo con la reconstrucción que hace el tomógrafo parecería la imagen que se ve durante una colonoscopia. Para los que no conocen la colonoscopia virtual, es una tomografía computada que se hace con insuflación de aire del colon y una reconstrucción tridimensional que lo hace el software del tomógrafo y se obtienen este tipo de imágenes. Los factores pronósticos cuando veamos unos pacientes son en general factores pronósticos histológicos, el TNM, la invasión linfovascular, obviamente los márgenes de resección, y ahora después vamos a hablar de eso, diferenciación, cómo se presenta el paciente, si tiene una obstrucción o perforación, y algunos marcadores que hay discusión si son pronósticos o no, pero algunos los consideran como marcadores. Cuando vean por ahí las discusiones que hay en el Ateneo, etcétera, hay un gen que hace unos años empezó a tener relevancia, que es el gen KRAS, que es la mutación, se puede estudiar, y eso nos va a determinar nosotros el tipo de respuesta que tiene el paciente al factor de crecimiento epidérmico tipo 1, y con eso se pueden seleccionar los pacientes a una quimioterapia u otra. En este caso, si el gen este está mutado, que es el que va a traducir esta señal, KRAS o BRAF, los quimioterápicos, estos cetuximab y panitumumab, que actúan sobre este receptor, bloqueándolo, como esta cadena está activada constantemente por las mutaciones, no serían eficaces. Entonces, esto es también algo que nosotros vamos a evaluar en las biopsias, se puede hacer antes o después de operar al paciente, tanto en la biopsia endoscópica como en la biopsia quirúrgica. Bien, entonces hasta acá vimos cómo se forma el cáncer de colon, vimos los síntomas que nos van a dar, cómo lo tenemos que estudiar y estadificar, y ahora tenemos que operarlo, y eso es lo que hacemos nosotros y lo que más nos gusta. Entonces, tenemos distintas opciones de distintas instancias de tratamiento quirúrgico ante un cáncer de colon. Lo ideal es siempre tratar de hacer una resección curativa porque es lo que le va a permitir al paciente tener una buena sobrevida. Hay dos formas de operar el cáncer de colon, uno es por cirugía convencional y otro es por cirugía laparoscópica, pero también muchas veces tenemos que hacer intervenciones paliativas para el cáncer de colon, que puede ser en un paciente con metástasis, resecarle el primario en forma convencional o laparoscópica, en un paciente que está obstruido o con síntomas de obstrucción, colocarle un stent, y a veces, que es lo que más nos cuesta a los cirujanos, tenemos que no hacer nada y dejar que ese paciente siga su evolución natural y no ofrecerle una cirugía. Cuando nosotros operamos un paciente por cáncer de colon, el objetivo principal es este primero, es obtener una resección radical, o sea, sacar todo el tumor, que es lo único que va a curar al paciente.
Cuando nosotros operamos, esta resección radical incluye la linfadenectomía y también conviene acá sacar la mayor cantidad de ganglios posibles y hay que obtener lo que se llama un R0. Las resecciones se clasifican en R0, que son las que tienen margen microscópico negativo, R1 las que el margen microscópico es positivo y R2 las que queda tumor macroscópico. Obviamente la resección ideal es aquella que consigue el R0. Si estuvieron en el Ateneo hace 15 días, presentamos justo un caso de una resección en bloque, un tumor de colon sigmoides que invadía el recto y la vejiga. Hicimos una resección multivisceral para obtener este R0. O sea, una vez que nosotros hicimos la resección radical, después nos quedan los cabos intestinales para unir, porque el paciente también va a preferir continuar con su tránsito intestinal a través del intestino y no con una ostomía. Entonces, podemos hacer reconstrucciones iliocólica, colocólica o colocolónicas, colorectales y después hay otro tipo de reconstrucciones complejas. Y el modo de abordaje, lo ideal es hacerlo en forma mini-invasiva, eso quiere decir laparoscópica, aunque la cirugía convencional tiene el mismo resultado que la laparoscópica. O sea, no es que con laparoscopía nosotros tenemos un mejor resultado oncológico, sino que, como vamos a ver después, tiene algunas ventajas en cuanto a la recuperación del paciente. Esto es lo que comentábamos recién de la clasificación de tumor residual. Y lo que tenemos que tener en cuenta cuando abordamos una cirugía de colon es que la cirugía va a estar determinada por dónde está el tumor y por los vasos sanguíneos que van a estar drenando ese tumor. Entonces, conviene siempre tener presente cuando vean una cirugía de colon cómo es la anatomía. Recuerdan la mesentérica superior que va a dar la ilio biseco para irrigar el ilion terminal y el ciego, la cólica derecha y la cólica media, y esta a través de la arcada vascular se va a anastomosar con las ramas de la mesentérica inferior, que son la hemorroidal superior, que es la rama terminal, el tronco de las sigmoideas y la cólica izquierda. Tenía las rayitas. Bien, el drenaje venoso va a seguir estos vasos para formar la vena porta. ¿Sí? Tenemos la vena mesentérica inferior, que se une con la esplénica para formar el tronco mesaráico y la vena mesentérica superior, y cuando se unen las dos se va a formar la vena porta. Los ganglios van a seguir el drenaje arterial. Entonces, si yo sé que el tumor que está acá, su drenaje linfático va a seguir a la arteria iliobiseco. Un tumor que está acá va a seguir a la cólica media. Si bien hay algunas variaciones, en general esto se va a mantener. Como nosotros sabemos eso, se pueden distinguir grupos específicos ganglionares, si bien están cerca de la pared del colon, si están sobre el vaso o si están sobre los vasos centrales. En este momento hay una discusión en si nosotros tenemos que sacar hasta estos ganglios que están sobre el vaso o si tenemos también que resecar los ganglios centrales. Pero eso excede acá excede a nuestra presentación de hoy. Pero sí sepan que siempre que tratamos un tumor, tenemos que incluir la mayor cantidad de ganglios posible que estén drenando ese tumor. ¿Para qué los tenemos que incluir en la pieza? Para que el patólogo nos pueda estudiar y para que nosotros sepamos si ese paciente es qué estadificación N tiene. Si yo no le reseco ningún ganglio al paciente, obviamente va a ser un N0, pero esa estadificación con poquitos ganglios no me va a servir para elegir el tratamiento posterior. Tan es así que si yo no tengo un número adecuado de ganglios en la pieza, que se considera adecuado en una pieza de una colectomía tener entre 10 y 12 ganglios, tengo que considerar que ese paciente como un N positivo y no como un N0. O sea, si yo tengo un paciente que en la pieza me vienen 0 de 3, 4, 5 ganglios, tengo que considerar que es un N1 o un N2 y ese paciente va a ir a quimioterapia en vez de no hacer tratamiento si fuese un N0. Entonces vamos a pasar a las localizaciones tumorales. Siempre que en cirugía ustedes vean ectomía, quiere decir que van a sacar algo, ¿sí? En este caso, si tenemos un tumor de colon derecho, vemos la tomografía, lo mismo que decíamos antes, la pared engrosada con el contraste, se ve
infiltración, edema de la grasa alrededor del tumor, pero que está respetada acá la fascia de Gerota y la grasa periorrenal, o sea que es un tumor que tiene compromiso del retroperitoneo, pero sin afectar el riñón. Es un tumor que es resecable, o sea, yo lo puedo, tengo margen acá, tengo tejido acá, siempre está libre, y con el riñón tengo un plano de clivaje y lo voy a poder resecar. Entonces, en este caso que tengo un tumor de colon derecho, le voy a hacer una hemicolectomía derecha. Y aquí veo la pieza de operación de este paciente, la pieza abierta, la válvula iliocecal, la mucosa normal, y cuando llego al tumor se ve la imagen en cervicentero abierta y cómo el tumor se extiende, como veían cuando vieron rayos en esa imagen en servilletero o en mordida de manzana. En un esquema tenemos, como habíamos dicho antes, la mesentérica superior, la iliobiseco, la cólica derecha y la cólica media, y siempre voy a tratar de resecar los dos vasos nominados que están alrededor del tumor. Entonces, si tengo un tumor de ciego, le voy a sacar la iliobiseco y la cólica derecha. Si tengo un tumor ya más del ángulo, necesito resecarle la cólica derecha y la cólica media. Y lo mismo lo vamos a ver para la izquierda. Y en este caso vemos la pieza de resección. Tenemos el pedículo idiocólico, el pedículo cólico medio para un tumor del ángulo. Siempre que hacemos una colectomía derecha, como se acuerdan que esta arteria se llamaba iliobiseco-apendiculocólica, porque los últimos 10-15 centímetros la irrigación depende de esta. Entonces, cuando yo la ligo, tengo que incluir estos 10-15 centímetros de ilion en la resección de la colectomía derecha. Esto no se incluye por una cuestión oncológica, sino por una cuestión vascular. Y ahí vemos la pieza abierta con el tumor del ángulo hepático. ¿Tienen una pregunta o seguimos? Bien, no, si no, se me activó sin querer. Perfecto, buenísimo. Seguimos entonces. Cuando hacemos una colectomía izquierda, lo mismo, tumor del ángulo, vamos a hacer la cólica izquierda, podemos sacar alguna de las ramas de las sigmoides y en general incluimos la rama izquierda de la cólica media. Podemos hacer la hemicolectomía izquierda arreglada, que es sacar desde el transverso hasta la unión rectosigmoidea, ligando completamente la mesentérica inferior. Para hacer un tumor de colon sigmoides, en general se incluye el tronco de las sigmoides y la hemorroidal superior. Y para ver los tumores de rectos, que lo vamos a ver después, vamos a incluir también todas podemos dejar acá la cólica izquierda y resecar el resto de las arterias para sacar todos los ganglios. Eso lo vemos más adelante. En este caso vemos un tumor de sigmoides con un protector de herida y fíjense cómo lo que se veía en la tomografía, que se ve que está engrosada la pared, que está dura, acá vemos cómo el tumor cambia, infiltra y retrae la pared del intestino. Y lo otro que pueden ver son las tenias. Ven que acá tiene como una raya el intestino y de este lado tiene otra raya. Esas son las tenias del colon, que es la capa muscular longitudinal. Y aquí se ve la lesión abierta una vez resecada. Tenemos otras situaciones y hay veces que tenemos que hacer este tipo de resecciones y obviamente acá si estamos sumando la colectomía derecha y la colectomía izquierda, la cirugía se llama colectomía total o subtotal. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Esto lo podemos hacer, por ejemplo, como en el esquema, cuando tenemos dos tumores, o sea, en el caso de un tumor sincrónico, un tumor de colon derecho y un tumor de colon izquierdo, entonces necesitamos hacer doble resección oncológica. Y lo podemos hacer en un caso como este, como se ve en este colon por enema al acecho. Es un paciente con una oclusión intestinal, le hicimos un colon por enema, se ve las válvulas rectales, esta es la unión rectosigmoidea, y pasando esa unión rectosigmoidea vemos que hay un corte anfractuoso de la permeabilidad de la luz y después el paciente está obstruido. Entonces esta es la imagen típica de un colon por enema con una obstrucción intestinal. En este caso, por el tumor, necesitaría una sigmoidectomía nada más. Pero cuando hicimos la laparotomía, se ve esta imagen en el ciego. Esto es lo que se llama un estallido de ciego, o al distenderse por una válvula continente, la presión que hay dentro del intestino supera la presión de perfusión y se produce la isquemia del ciego. Entonces acá el paciente necesita
la colectomía izquierda porque tiene el tumor y la colectomía derecha porque tiene una necrosis de ese intestino. Esta complicación la vamos a ver en general cuando el ciego supera los 12 centímetros de diámetro en la placa. O sea, si ustedes ven un paciente con una obstrucción y tiene un ciego de 12 centímetros, lo más probable es que cuando lo operen encuentren esto. Y la distensión del transverso en general se considera en 6 centímetros en la placa antero-posterior. Entonces este paciente se llevó la sigmoidectomía con el vaciamiento completo de todo el pedículo, porque el tumor parecería estar acá, y después el resto de la colectomía no hace falta ser tan agresivo con el vaciamiento ganglionar porque se hace por la isquemia de la pared. Bien, entonces nosotros ya resecamos el tumor y tenemos que unirlo. Eso se puede hacer en forma manual, con puntos, o en forma mecánica, con unos aparatitos que tenemos que ponen unos ganchitos de titanio. El resultado de la anastomosis es igual con una técnica con la otra. La ventaja de usar una sutura mecánica es que muchas veces en algunas posiciones anatómicas, como en el recto, es más fácil y es más rápido hacerlo con un aparato que hacer los puntos a mano. Pero el resultado, digamos, funcional y en cuanto a las complicaciones es igual con una técnica o con la otra. Suturas mecánicas, tenemos suturas circulares como esta, ven que acá se insinúa una forma circular, y acá estamos, este es el muñón del recto, cerrado, la vejiga adelante, y este es el intestino que va a bajar. Entonces tenemos un agujerito en la máquina del recto y un palito en la máquina del colon, enchufamos los dos aparatitos y acá se ve cómo lleva el colon y queda pegadito al recto. Y el aparato pone una línea de ganchitos acá y corta lo que quedaba en el medio, o sea, corta lo que está acá alrededor del aparato. Lo podemos hacer por vía laparoscópica, entonces cuando operamos al paciente, después que movilizamos todo el colon, pequeña incisión para sacar la pieza con un protector de herida que va a hacer, no solo protege la herida, sino que la retrae y hace más fácil que saquemos la pieza. Se saca la pieza, se hace el corte del intestino y se pone el yunque de la sutura mecánica. Los videos, les paso ahora los links, así los ven y no se hace tan pesada la presentación, ¿sí? Bueno, en cuanto a resecciones multiviscerales, algo anticipamos antes. Este es un ejemplo de un tumor de colon transverso del ángulo esplénico. Vemos, ya se ve el tumor grande en la tomografía, que infiltra la pared del estómago, que hay un compromiso de la glasa alrededor del vaso y tenemos un gran tumor de colon transverso que infiltraba la curvatura mayor del estómago. Y acá, como dijimos al principio, la idea es obtener un R0. Entonces, hicimos en este caso una resección en cuña del estómago. Esta es una sutura mecánica lineal. Ven cómo deja puestos los ganchitos de un lado y del otro y el estómago cerrado. Y el tumor infiltraba, como vimos en la tomografía, el ilio esplénico. Entonces le hicimos una pancreatectomía. Este es el páncreas transeccionado también con una sutura mecánica. Es más, se pueden ver ahí todos los ganchitos de la línea de sutura y la esplenectomía con la colectomía. Y en este caso hicimos una anastomosis del colon transverso al colon descendente. Entonces hicimos una anastomosis colocolónica. Esta paciente que ven acá las fotos la operamos hace 10 años y la señora sigue viva. Y esa es la importancia de hacer estas resecciones. Si bien las resecciones son agresivas, la ventaja que tiene el paciente en cuanto a su sobrevida es muy importante. Hablando de los ganchitos, fíjense, acá hay un ganchito suelto que queda fuera de la línea de sutura, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos hacer esta resección y obtener un R0, que se puede en general hacer en la mayoría de los pacientes con cáncer de colon, tenemos una muy buena sobrevida a los 5 años, casi del 80%. Semejante a los pacientes de un estadio 2 que tenían un T3. Sí, lo que es seguro, cuando no se puede hacer una resección completa, o sea, ya sea un R1, un R2, ningún paciente sobrevive más de 5 años. Bien. Cuando empezamos también dijimos que las cirugías, la vía de elección en este momento era hacerlo por cirugía laparoscópica. Las dos cirugías, esto hay que tenerlo muy claro, ofrecen el mismo resultado oncológico, no es que una es mejor que la otra.
pero sí cuando nosotros hacemos un abordaje mini-invasivo, se minimizan las complicaciones que puede tener el paciente relacionadas al abordaje. Entonces acá vemos una eventración, en este caso una evisceración, ¿no? Esta es una herida mediana que se abrió en el posoperatorio. Cuando nosotros abordamos el paciente con este tipo de técnica, la incisión abdominal es menor, el tiempo que está abierta es menor y también las complicaciones son menores. La otra ventaja va a ser que la laparoscopía nos presenta menos trauma, en general hay menos manipulación del intestino y eso nos lleva a que el paciente tenga menos dolor, que tenga menos hilio y que la estadía sea más corta, o sea que el paciente se recupere más rápido y se puede ir antes a su casa. Y lo que es importante, lo remarco de vuelta, es que podemos hacer la misma resección, o sea, la resección de los ganglios y del colon, igual que con cirugía convencional. Sí se sabe que hay menos inflamación cuando operamos por laparoscopía, menos interleuquinas proinflamatorias y menos aumento de la PCR, y eso se traduce en esta recuperación más rápida que veíamos recién. En cuanto a las complicaciones, dijimos menos eventraciones, 13 contra el 2%, menos adherencias, como no tocamos el intestino delgado, no hay adherencias, entonces el paciente tiene menos chance de hacer una oclusión intestinal. Y los pacientes despacito se van instruyendo y van pidiendo y quieren tener esta recuperación más importante. El problema que tenemos es cuando operamos por laparoscopía es que no podemos tocar los tumores porque estamos operando con los instrumentos laparoscópicos. Si el tumor es grande, lo voy a poder palpar con los instrumentos, pero si el tumor es pequeño, perdón por la tos, como en este caso, estas son lesiones que no se pueden palpar, mismo en cirugía abierta es muy complejo palparlas, entonces en este caso vamos a necesitar o hacer una endoscopía intraoperatoria. Un minuto, voy a tomar un vaso de agua. Entonces, estas lesiones decíamos que son pequeñas, que son difíciles de palpar en cirugía convencional, por laparoscopía es imposible palparlas, entonces en ese caso necesitamos, como se ve acá en la foto, hacer una endoscopía durante la cirugía para ver dónde está la lesión. Acá está la gastroenteróloga con el endoscopio y nosotros con la cámara de laparoscopía mirando el abdomen. Y la otra posibilidad, como en este caso, hacer un tatuaje de la lesión con endoscopía antes de operarse y vamos a ver cómo se ve la pared normal del colon y acá se ve el tatuaje con tinta china, con coloración negruzca, en donde está la lesión. Entonces yo, si bien no la puedo palpar, sé que ahí está marcada y es la zona que yo tengo que resecar. Lo otro que se puede apreciar en este caso, esos puntitos negros que se ven en el meso, son las rayitas son los vasos y los puntos negros son los ganglios a los que migró el colorante que fue inyectado en forma submucosa. Entonces, acá, si bien no es la idea de la técnica, se pueden ver los ganglios linfáticos como en el esquema, como los vimos recién anteriormente. Por la laparoscopía empezamos por la patología benigna, pero en este momento ya toda la cirugía de colon se puede abordar por vía laparoscópica. Los videos, después le comparto un link para que puedan ver algunos videos para el que le interese. ¿Cómo nos manejamos en el postoperatorio? O sea, nosotros operamos al paciente, le hicimos una colectomía y después tenemos que ver qué hacemos en el postoperatorio. En general le sacamos la sonda nasogástrica en quirófano. La sonda vesical, si es una colectomía derecha, se la sacamos entre el primer y el segundo día. Si es una colectomía izquierda también. Si hubo resección rectal, o sea que hubo disección de los nervios que van a la vejiga, la dejamos en general 3 o 4 días, dependiendo el tipo y cómo haya sido la cirugía. La ingesta líquida el paciente la va a comenzar cuando recupera sus ruidos hidroaéreos y eso en general es entre el primer y el segundo día. Y nosotros en el hospital habitualmente dejamos drenaje, aunque la utilización del drenaje es opcional y no es mandatoria. Ventaja de la laparoscopía, y a nosotros esto nos viene muy bien en el hospital, se puede usar en pacientes ancianos y no hay diferencias en la morbimortalidad con respecto a los más jóvenes. Los que hayan estado en la sala, ahora es difícil con la pandemia, pero vieron que nuestros pacientes, el promedio de edad es bastante aumentado. Distintos estudios que evaluaron la equivalencia entre
el resultado oncológico de la laparoscopía y la cirugía convencional, concluyendo que el resultado oncológico es similar de las dos técnicas, o sea que podemos estar seguros haciendo cirugía laparoscópica, que vamos a ofrecerles una cirugía oncológicamente aceptable a los pacientes, y sí, lo que es seguro es que este tipo de cirugías tienen menos complicaciones de manera significativa con respecto a la cirugía convencional. Bueno, para terminar, resumiendo el tratamiento del cáncer de colon, vamos a estadificarlo con una tomografía, hacer una resección R0 con linfadenectomía y si podemos lo vamos a operar por laparoscopia. Esto es algo que siempre nos preguntan, ¿cómo hacemos el seguimiento oncológico de los pacientes en el postoperatorio? Vamos a hacer un control clínico cada 3 meses. Si era un tumor de recto, le vamos a hacer un tacto rectal cuando el paciente venga al consultorio, antígeno carcino embrionario cada 3 meses, ecografía cada 6 y tomografía y videocolonoscopía en forma anual. No usamos el PET de forma rutinaria. Bien, vamos hasta acá.